Hoy es viernes 3 de noviembre del 2024. Hace exactamente 121 años que se consolidó la traición de Panamá, expoliando nuestro territorio nacional en un contubernio con Estados Unidos y secesionando el continente, secesionando el territorio colombiano y traicionando nuestro futuro. 121 años han transcurrido desde aquel 3 de noviembre de 2002, pleno gobierno del señor Marroquín. Para la emisión del día de hoy, la número 443 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, hemos traído un caso importante, reciente, ocurrido en el mes de julio de 2023, que fue un ataque terrorista simultáneo del ELN contra varias instalaciones y personas de la Policía Nacional en el departamento de Norte de Santander, en especial en los municipios de El Zulia, ubicado muy cerca de Cúcuta, y Tibú, ubicado más al norte del departamento y más al norte de la capital Cúcuta. Y lo resaltamos porque, curiosamente o infortunadamente, esos hechos ocurrieron el mismo día y en el mismo momento en que el ELN estaba hablando del respeto al derecho internacional humanitario y de la iniciación de un periodo de supuesto cese al fuego. Pero como vemos, siempre han utilizado las maniobras mentirosas, las estratagemas, los engaños, que están buscando la paz, pero que es el Estado el que no se la permite, que es la derecha, que son los marcianos, que los que viven en Júpiter, que los seres extraterrestres, que los ovnis, siempre tienen una disculpa atroz, mendaz y falsa, con el fin de continuar en sus acciones criminales. Adelante, mi coronel. Buenos días. Hoy es viernes 3 de noviembre de 2023. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos sabemos, los departamentos del norte, Santander, Boyacá, Arauca y Casanare han sido aterrorizados mediante acciones criminales de las narcoguerrillas de la FARC, el ELN, el MPL y el MS-19. En términos generales, ¿cómo podríamos resumir la importancia estratégica del municipio de El Zulia, ubicado en la región oriente o metropolitana del departamento del norte de Santander? Bueno, primero miremos el mapa. Departamento de Norte de Santander, como ya lo hemos reiterado en este espacio, tiene gran parte de su territorio establecido sobre el ramal nororiental de la cordillera andina dentro del territorio colombiano, de la cordillera oriental, valga la aclaración. Y nos muestra que este departamento en un 80% es completamente quebrado, completamente montañoso, de difícil acceso, pero que a su vez tiene una riqueza inmensa, porque es un departamento muy irrigado, con muchos cursos de agua, con diferentes pisos térmicos, con gente de mayoría campesina trabajadora en el campo, con una gran actividad comercial en el sector fronterizo del área oriente o metropolitana, donde está la capital, la ciudad de Cúcuta, con una importante explotación petrolera en el norte del departamento, con varios ríos que comunican a dos países, pero infortunadamente toda esa belleza, toda esa riqueza, afectada por la presencia de múltiples formas de delincuencia, comenzando por las guerrillas comunistas, los mal llamados paramilitares, la presencia cada vez más sólida de grupos narcotraficantes, la eterna presencia que no es de ahora de delincuentes multinacionales que cruzan la frontera y se establecen al lado y lado y han cometido muchos
actividades delictivas, el comercio ilegal que también se da por la misma región, de acuerdo a cómo esté el sistema económico de uno de los dos países, y una conflictividad social estimulada por los comunistas desarmados en torno a la minería, a la industria petrolera, pero que luego se extendió al narcotráfico. El departamento está dividido en varias regiones. La región occidente es la más grande, la más montañosa, absolutamente montañosa toda, y hay una gran cantidad de municipios ahí que los recordamos siempre, que los nombran por los medios de comunicación, es precisamente por la presencia de bandidos de las FARC, del ELN, del EPL, hechos de violencia que son atávica e históricamente reiterativos en este departamento. Por ejemplo, oímos hablar del Carmen de Norte de Santander y ya inmediatamente nos viene a la memoria el ELN, FARC, el EPL, etcétera. Hasta el M19 anduvo por allá. Convención, igual, San Calixto, La Playa, etcétera. Toda la zona occidental del departamento que, como vemos en el mapa, totalmente montañosa, afectada. Y en esa zona, la parte alta de esa zona, nace el río Catatumbo, cuyo eje articula una región que se reconoce como la zona del Catatumbo, con varios municipios afectados por la violencia. Y tenemos al oriente del departamento, la región oriente o metropolitana, que es la que está alrededor de la capital y la ciudad de Cúcuta, muy entrelazada, una gran cantidad de ríos muy conocidos, entre otros el río Táchira y el río San Miguel, y el río El Zulia. Son muy comunes, son muy conocidos en la región por toda la actividad económica, legal e ilegal que se mueve alrededor de sus sitios. Y vemos aquí que el municipio del Zulia está en el occidente del municipio de Cúcuta, que está separado por el río Zulia precisamente, y que al sur limita con San Cayetano y queda componiendo la parte más occidental de la subregión que se conoce como metropolitana porque gravita todo alrededor de la vida social, política, económica y cultural de Cúcuta, que como ya dijimos tiene un movimiento internacional muy fuerte, no solo de venezolanos, sino de otras nacionalidades, por ser el puerto terrestre más importante de Colombia en la región y la ciudad limítrofe más importante a nivel internacional, también con Venezuela y en la zona. Y hay otros municipios en el sector como Los Patios, infortunadamente también muy célebre por hechos terroristas de los distintos grupos, Villa de Rosario, no se queda atrás, y San Cayetano. O sea que infortunadamente la zona es afectada por la presencia de delincuentes. Y al verla aquí en esta infografía nos damos cuenta que todo el territorio del norte de Santander es fronterizo con Venezuela, o sea que la frontera, que es bien larga, inicia en La Guajira y termina en el Guainía, de una buena cantidad de kilómetros, no como dijo el canciller Leiva, que de 2.000 kilómetros cuadrados, sino de kilómetros lineales, de más de 2.000 kilómetros lineales. Ahí está el problema latente en cualquiera de esos puntos, porque hay fricciones, hay abusos de la Guardia Venezolana y hay delincuencias internacionales que pretenden afectar nuestra seguridad y nuestra economía y nuestro desarrollo. Así es de que el Zulia, por su ubicación muy cerca de Cúcuta, tiene una importancia capital en todos los problemas que haya, comenzando por los múltiples flujos migratorios que se han derivado de Venezuela, producto del desgobierno de las narcodictaduras de primero de Chávez y luego de Maduro. Adelante, mi coronel. Mi coronel, podríamos tener un panorama descriptivo de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del municipio de El Zulia, del convulso departamento de Norte de Santander, en las estribaciones orientales de la también cordillera oriental. Bueno, mi coronel, tal vez este mapa o estas fotos mejor, nos presentan las características geofísicas y geopolíticas de la zona. Vemos que está exactamente, como usted lo menciona, en las estribaciones más orientales
de la cordillera oriental, que infortunadamente han sido afectadas por la explotación irregular del territorio, causando una gran erosión y un daño que la naturaleza lo cobra porque lo cobra. Vemos que la vegetación es exuberante, es vegetación de selva tropical, atada a la zona del Catatumbo, es una región especial. No es que allí quede el Catatumbo, pero se nota la extensión de la naturaleza hasta allá. Una gran cantidad de cascadas y de pliegues. Es una ciudad que prácticamente es una isla, porque está rodeada por 3 ríos, entre ellos el San Miguel y el Zulia, que tiene varios puentes como este, que facilitan la unión con otras zonas. Pero aquí cerca al puente vemos el gran riesgo de un deslizamiento masivo y la gran destrucción que se ha causado explotando la región, y la misma erosión que produce la naturaleza lo complementa. Entonces, desde la parte del ecosistema tiene sus complejidades, y como vemos, este es un puente colgante, puente grande, que podría ser afectado precisamente por las afectaciones que tiene en su entorno la naturaleza. Y uno de los ríos que reciben todas las aguas de estas cascadas y quebradas, que es algo espectacular. Entonces, este municipio para los norte santanderianos, especialmente para los cucuteños y para mucho venezolano, sirve porque tiene sitios turísticos, en especial de turismo familiar. Ya esas quebradas, esos ríos son bañaderos populares, la gastronomía es muy buena y la agricultura en algunos sectores es importante. Infortunadamente, por la correlación que tiene con el municipio de Cúcuta, se filtran los problemas de delincuencia, y por su misma ubicación y por todas estas características, el ELN y las FARC siempre han delinquido en esta región y la han utilizado como zona de retaguardia estratégica y de actividades delictivas. Es un municipio que tiene mucha información y mucha importancia, como todos nuestros municipios, desafortunadamente desconocidas por la dirigencia política. Adelante. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables políticos y los autores intelectuales de los ataques terroristas y asesinatos de agentes de la Policía Nacional perpetrados por el grupo terrorista del ELN en el departamento de Norte de Santander, como preámbulo del supuesto cese al fuego con la administración Petro? Mi coronel, los responsables políticos son todos los dirigentes que han servido de micrófono y que le han facilitado a los delincuentes del ELN legitimar todas sus acciones criminales. Y los responsables intelectuales son estos delincuentes que aparecen en la foto, que integran el llamado Comando Central. ¿Cómo tendrán el pecado tan marcado que aquí Pablito o Pablo Beltrán, mejor, tiene las manos cruzadas? Ojalá las tuviera con un par de esposas y estuviera en una cárcel más bien y no de negociador de paz. Y los otros terroristas son los cabecillas principales. Este, el más grandote y el más matón, es el que actualmente encabeza el grupo, ya que Gavino, como se nota aquí, ya por la edad y por enfermedades, está un poco alejado de la dirección del grupo terrorista, pero tiene incidencia en lo que se decide. Entonces, estos delincuentes son los que dirigen, aprueban, y además, como es una zona tan cercana a sus intereses geoeconómicos y geopolíticos, todo lo que ocurre en el Zulia y en Cúcuta tiene que tener un visto bueno muy cercano de estos mismos criminales. Además, porque este tal Chamorro, el tal de Pablo, el tal García, es de la zona y tiene mucha cercanía con personas que lo conocen, que están vinculadas al grupo narcoterrorista. Y ya en la parte de la acción táctica, pues las cuadrillas que delinquen, grupos urbanos y grupos semiurbanos y rurales que tienen una dinámica muy activa en las zonas aledañas. Esos son los responsables.
Con el propósito de formarnos una idea acerca del entorno táctico, estratégico y operacional de la presencia de los terroristas de la FARC en la zona, hay antecedentes concretos de orden táctico y estratégico relacionados con el ataque terrorista y asesinato de agentes de la Policía Nacional perpetrados por el ELN en el departamento del Norte de Santander como atroz preámbulo del supuesto cese al fuego con la administración Petro. Sí, fue un atroz preámbulo porque si recordamos el país escuchó de manera no increíble, porque ya los conocemos desde hace rato, sino asombrados como siempre, es como se burlan de la buena fe de los colombianos, que ese cese al fuego lo dilataron para iniciarlo y perpetraron un montón de crímenes en diferentes partes del país, incluido el secuestro de la esposa de un oficial en Arauca y a los poquitos días el secuestro de una señora suboficial del ejército que iba en su vehículo particular conduciendo porque la han trasladado de Tolemaida a esa zona. Y de remate salieron Petro y el brillantísimo ministro de Defensa que tenemos fue a revictimizar a la señora y decir que el secuestro de la joven suboficial no era culpa de los bandidos del ELN, sino que ha sido culpa de la señora por irse por carretera. O sea que querían que se llevara el carro subido en un avión con ella, o quién sabe cómo sería. Y como si no tuviéramos los colombianos el derecho a transitar por todas nuestras vías, y si no existiera en Colombia el derecho al libre movimiento. Pero ya llegando al tema, entonces, hay dos puntos que son esenciales para que el ELN actúe de esa manera, engañosa, tramposa, y que cuente además con complicidades como la del señor Petro y la del señor ministro de Defensa Iván Velázquez. Y es que el pacto FARC-Santos no solo afectó a los colombianos y estimuló al ELN, sino que a eso se le sumó el robo al plebiscito. Y al haber engañado al pueblo colombiano con el plebiscito, los demás grupos narcoterroristas como el ELN, que queda el EPL, lo que supuestamente resurgió de las FARC, pues están convencidos que ellos pueden seguir cometiendo mil barbaridades, que si se hace un plebiscito para verificar o un referendo para verificar lo que se acordó, pues no importa porque el gobernante de turno lo cambia impunemente y que fuera de eso, las ONGs internacionales los premian con un premio Nobel de Paz. Así es de que no es problema lo que pase y pueden hacer lo que les dé la gana. Eso incide muchísimo. En segunda medida, ese crecimiento exponencial del ELN se relaciona con ese punto que acabamos de ver, pero también con su plan, con su proyecto. Y eso nos indica que mientras el país cree una cosa, el gobernante de turno busca sacar unos réditos personales, cree otra, los bandidos están en otra que es la principal, que es el crecimiento exponencial, geométrico, matemático y geográfico, geopolítico y expansivo de su proyecto. O sea, cada quien por su lado y Colombia cada vez más ahorcada. Después de ese pacto FARC-Santos se incrementó el incremento, valga la redundancia, de las dos palabras, del cartel de las FARC, del cartel del ELN y el terrorismo. ¿Por qué? Porque supuestamente, entre comillas, las FARC desocuparon algunas zonas e inmediatamente las llenó el ELN. Porque al ver que a las FARC le dieron tanto, pues ellos se dedicaron a reclutar más y a perpetrar más acciones terroristas para llegar más fuertes a las mesas. Porque la narcodictadura cubana se negó abiertamente a devolver a Colombia a los delincuentes del ELN que estaban allá como reyes y antes siguió en contacto con la narcodictadura de Venezuela, llevándolos y trayéndolos en aviones oficiales y facilitándoles que dirigieran las acciones criminales contra Colombia. Porque al señor Iván Duque le faltó carácter, temple, haber roto relaciones con Cuba, así como la rompió con Venezuela, y haber pedido no con circular azul, sino con la roja a todos los países del mundo que capturaran esos bandidos, pero se quedaron en va y viene y en declaraciones y que es que en Cuba hay terroristas y el ministro de Defensa Molano diciendo que es que en Venezuela son malos y los cobijan y todos los atentados los planean allá y de ahí no pasaba. A veces le agregaba que había montado un consejo de seguridad y ahora sí, y que se tuvieran los bandidos porque iba con todo el peso de la ley contra ellos. En esa guerra que hubo con los otros carteles es obvio de suponer, cuando un cartel de narcotráfico comienza a crecer, pues le pisa los callos a otro cartel
y se tienen que encontrar y matarse entre ellos a veces, hacer acuerdos entre ellos a veces y convivir en algunas ocasiones en una tensa calma que casi siempre termina en acciones criminales de lado y lado. Y el ELN pues no podía ser la excepción porque es histórico, todas las mafias terminan enfrentadas entre ellos. Había ocurrido unos años antes la muerte de Megateo del EPL y no como dijo Santos en su momento que eso ayudaba a pacificar la región, no, al contrario, porque al morir Megateo, que era del EPL y era uno de los cabecillas narcotraficantes, pues el ELN quedó con prácticamente el control de la zona. Y las supuestas disidencias de la cuadrilla 33 de las FARC, lo que vieron fue un escenario a ver cómo se metían a ganar más espacio, porque hay más negocio, más plata. Entonces lo que terminaron fue enfrentados los tres grupos de bandidos y de vez en cuando se matan entre ellos y la afectación total, pues la población civil que es la que está en medio de todo ese enredo. Si las FARC y el mismo ELN traían nexos con la narcodictadura venezolana de Chávez y luego de Maduro desde hace rato, y el pacto farsante sirvió para darle un respiro y un alivio a Maduro, como si fuera un estadista, no un delincuente, sino un estadista. Todos sabemos que es un delincuente, pero Santos lo presentó ante el mundo como un estadista, y por algún problema terminaron en malos términos los dos, pero no quería decir que mientras en apariencia Maduro y sus demás narcotraficantes facilitaban la paz en Colombia, no estuvieran era cuadrando negocios y negocios y robusteciendo el cartel de los soles. Entonces el ELN, en medio de ese escenario, estaba era creciendo y contando con una complicidad grande de autoridades militares y civiles de Venezuela. El plan Vuelo de Águila, que lo hemos reiterado hasta la saciedad aquí, es todo un proceso metodológico, estratégico, faseado, con objetivos, con metas, con alcances intermedios y alcances finales, que es la hoja de ruta, es el faro que guía al ELN y entonces ellos gravitan alrededor de ese proyecto y no de lo que se supone que llegan a la mesa a ver en qué se ponen de acuerdo con el gobierno, que es lo que usualmente se cree de manera coloquial, pero de manera real y práctica, ellos lo que están es en desarrollo de su plan Vuelo de Águila, o sea, su plan estratégico. Cuando dialogan, es una parte de ese plan que está contemplado y previsto, no un fin de su lucha armada, pero parece que eso como que entra por un oído y sale por otro. Y la muy livianita, más media colombiana, o sea, los medios de comunicación, no tienen un concepto claro de eso y se limitan es a publicar y republicar refritos, igual que hace 30 y 40 años, tratando ese tema. Hay una manipulación de la paz del ELN después de que se va Duque, porque la narcodictadura cubana mueve los hilos diplomáticos en el continente para poner en primer plano la necesidad de negociar con el ELN. Señor Petro, ya siendo presidente, viaja a Cuba a reunirse con los terroristas y el 31 de diciembre del 2022 sale con una mentira monumental diciendo que ya había cuadrado con todos los grupos terroristas colombianos un cese al fuego multilateral. Y eso lo dijo el 31 de diciembre y el 1 de enero ya lo estaban diciendo todos los grupos sin excepción, diciéndole que no fuera mentiroso, que ninguno había cuadrado con él nada y que dejara de engañar al país porque ellos estaban en su guerra. Y hasta que no hubiera primera medida un cese al fuego concertado con cada grupo, o sea, cada grupo particular lo dijo, no estábamos hablando de nada. Y comenzó una oleada de ataques terroristas y el señor Petro, en lugar de robustecer la seguridad, hablando con el cuento de que lo que tocaba era firmar esa paz rapidito para que no ocurrieran esos hechos. Y obviamente al hacer como una transversalización de todos estos eventos, se supone que, o se sobreentiende mejor, que al ocurrir estos hechos que hemos mencionado, pues ha crecido, se ha multiplicado el reclutamiento de parte del ELN y que al tener más gente, más presencia, más negocio y narcotráfico,
y estar más seguros de que llegan con mayor fortalecimiento a la mesa, pues la forma de demostrarlo es el terrorismo. Entonces son unos antecedentes muy estratégicos, muy conceptuales, pero a la vez muy claros de por qué ocurren estos hechos y no simplemente verlo como una acción aislada de que asesinaron a un policía mientras desayunaba o mientras estaba de puesto de guardia en su cuartel. Y ese es el resumen. Mi coronel, es cierto que 2 meses antes de los ataques terroristas y asesinatos de agentes de la Policía Nacional perpetrados por el ELN en el departamento del Norte de Santander, como atroz preámbulo del supuesto cese al fuego con la administración Petro, el mismo grupo criminal publicó un comunicado reconociendo la autoría intelectual y material del atentado con explosivos contra una patrulla de la policía sobre la vía de ingreso al municipio de Tibú, y hecho en el cual perecieron 2 agentes de policía y una dama que transitaba a bordo de una moto por el lugar donde sucedieron los hechos. Sí, mi coronel, es cierto. Recordemos que hace 2 días vimos ese caso aquí en la Fundación, que lo analizamos muy en detalle, que el video de los hechos quedó grabado sobre un bus que lo tenía en su parte delantera para ir informando a su empresa por dónde se movía en tiempo real, que al principio se especuló y salieron los expertos en seguridad nacional que ni siquiera prestaron servicio militar, especulando que era el ELN, que eran las FARC, que allí también estaban los mal llamados paramilitares, que eso tocaba aclararlo. Y el ELN les cayó la boca a todos y publicó un comunicado atroz, diciendo, sí, lo hicimos nosotros. Y es que lo que necesitamos es que el gobierno nos ceda en A, B, C y D, y si no lo seguimos haciendo, porque es la forma de evitarlo. Y el periódico, el colombiano, lo ilustra con esa foto que vemos ahí, e inclusive reproduce algunos apartes de el hecho. Entonces, completamente cierto, fue el ELN. Nosotros lo dijimos desde el principio en el análisis que se hizo, que fue el ELN, pero faltaba que ellos nos lo confirmaran y ahí los vemos en este documento que se publica en los medios de comunicación, resaltando ese hecho y la forma como lo reconocen de haberlo cometido. Mi coronel, el municipio de El Zulia ha padecido muchos actos criminales del grupo terrorista ELN. ¿Podríamos resumir los hechos relacionados con un ataque del mismo grupo terrorista con artefactos explosivos en el estadero El Paraíso del barrio La Milagrosa en febrero de 2022? Sí, mi coronel, aquí vemos la foto del estadero y el propietario en la puerta. Este estadero, pues es un sitio popular donde la gente vaya, como dicen ellos, a tomarse un fresco, bailar, tal, compartir una actividad social en una forma muy propia de nuestra cultura, sobre todo en las zonas de territorio cálido. Y pues seguramente allí se reunían personas, o estaba alguna persona que tenía alguna deuda con ellos o algún otro delincuente y no tuvieron el menor reparo en llegar cuando el estadero estaba lleno y arrojar una granada al estadero para causarle daños a las personas que estaban ahí. Esto llama mucho la atención porque es al final ya del gobierno Duque, que es cuando el señor de Rux estaba supuestamente terminando el informe. Todos sabemos que lo ha terminado desde un año antes y ya estaba lista la catarata de acusaciones contra los colombianos y la catarata de eh, elogios y virtuosos comentarios a favor de las FARC y del ELN, porque implícitamente favorece al ELN con todo lo que dice ahí. Pero un hecho como esto, que es un atentado terrorista netamente contra la población civil, no se menciona. ¿Y por qué no se menciona? Ah, porque no le conviene a ningún grupo de estos. Pero son reiterativos y aquí únicamente lo ponemos como ejemplo. Vemos las fotos, cómo quedó el estadero. Vemos ahí a la gente de policía que está haciendo el trabajo
perdón, vemos una foto de un cantante, no de la gente policía, de cómo se mueve la actividad social ahí en el sitio. Se ve que es un sitio de tierra cálida, porque tiene sus ventiladores y la destrucción que causaron, pero no pasa nada. Seguramente en la mesa de imposiciones que tienen en este momento, con los mudos que envió Petro allá, tampoco se mencionan estos hechos porque a lo mejor ni se acuerdan o no saben que eso ocurrió. Ese es un resumen muy general de ese suceso. Mi coronel, ¿cómo describió el portal electrónico Infobae los hechos relacionados con los ataques terroristas y asesinatos de agentes de la Policía Nacional perpetrados por el ELN en el departamento de Norte de Santander como atroz preámbulo del supuesto cese al fuego con la administración Petro? Pues el portal que usted menciona, Infobae, igual que todos los medios de comunicación, ese día, eh, o al mediodía del 4 de julio del 2023, estaban resaltando eso exactamente, que esa mañana había el ELN en la zona del Zulia y de Tibú asesinado a 3 miembros de la Policía Nacional. 2 de ellos en un corregimiento del municipio donde hay cerquita una estación de policía, donde los miembros de la Policía Nacional tomaban sus alimentos, restaurante, y 2 de ellos, Renson García Castro y Gerson David Cuevas Pineda, salieron por la mañana a las 5:20, 5:30 de la mañana para iniciar su jornada laboral. Entonces entraron al restaurante donde iban todos los días a desayunar y se quitaron el chaleco antibalas y se sentaron a esperar que les sirvieran el desayuno. Estaban completamente desprevenidos cuando de sorpresa aparecieron un par de bandidos armados con pistolas y los asesinaron de varios disparos a cada uno de manera rápida, sorpresiva, y se volaron. Entonces, pues el hecho causó mucho impacto porque, como usted lo menciona en la pregunta, estaban nuevamente en ese proceso de que ya iniciaba el cese al fuego, porque si recordamos, no fue una cosa concreta que el señor Oti Patiño, que también fue bandido del M-19 como Petro, y ahora es el negociador de paz con ellos, no concretó absolutamente nada, sino que había un cese al fuego, pero que no dio hostilidades, pero que había un cese al fuego que primero tenía una etapa exploratoria, que nadie sabe qué es eso, pero le colocan todas esas palabrejas para enredar, pero que durante ese periodo podía haber y no podía haber acciones, pero que el 4 de julio iniciaba en serio el proceso, pero que entonces el ELN podía seguir secuestrando, porque eso no era fuego, sino que era hostilidades, pero que las hostilidades no se cometerían si se les permitía traficar coca y hacer todo lo que hacen, pero que fue que si a ellos los atacan, entonces que ellos pueden actuar, pero que el ejército sí puede patrullar, pero que no puede patrullar, pero que el ELN también puede patrullar, porque no, pero no puede patrullar porque entonces se encuentra con el ejército, pero que entonces como se presta su seguridad. O sea, un sartal de enredos y mentiras que nunca quedaron claros en ese documento. Y por eso, el día que se suponía que iniciaba eso, los bandidos dijeron que era que la hora cero no era esa, y que fue que era que ellos estaban limpiando la comunidad. De hecho, disculpas mil, y asesinaron a los 2 patrulleros. Y de otro lado, un agente en la carretera de Tibú que salió a verificar una información muy cerca al cuartel de policía. Se suponía que el centinela que estaba detrás de él le estaba prestando seguridad. Cuando salió a averiguar una información que les llegó, pues lo tenían, como dicen los bandidos, posteado a la distancia y lo asesinaron con un disparo de francotirador que lo impactó en el pecho y lo mató de manera inmediata. Y luego, pues el portal refleja otras informaciones. Adelante, mi crónica.
Mi coronel, ¿cuál fue la versión de la revista Semana respecto a los mismos hechos? Bueno, mi coronel, este portal había dicho que ese día se cumplían 59 años del ELN y resalta que paralelamente dejaron unos cilindros de gas marcados en la zona urbana de Cúcuta y que la policía tuvo que hacerles una detonación controlada porque estaban cargados con explosivos y obviamente pues era una trampa para las fuerzas de seguridad que fueran a iniciarlos. Y luego aquí dice que de todo ese enredo de que puede actuar, que no puede actuar, pero ¿qué es que pasa? Es que el cese del fuego comenzó a ver el 3 de agosto y no el 4 de julio. O sea, una cantidad de enredos que solamente ellos, los bandidos del ELN, la manejan y lo publicó ese portal. Entonces la revista Semana tituló una crónica que dice Horror en norte de Santander. Dos policías fueron asesinados mientras desayunaban en un restaurante y hace un recuento más o menos similar a lo que hemos dicho. Lo ilustra con esta fotografía del chaleco de un policía y explica que los hechos ocurrieron tanto en el municipio de Tibú, con el patrullero que salió a verificar la información de un vehículo y desde la distancia lo asesinaron en ese momento en que el día ya estaba entre claro y oscuro, o lo que se llama en términos muy conocidos del famoso crepúsculo náutico matutino. Y ahí fue dado de baja el agente de policía por los bandidos. Y también cuenta más adelante, palabras más, palabras menos, reconstruye cómo fue el asesinato de los dos patrulleros, Renzo García y Gerson Cuevas, y lo ilustra con la fotografía del sitio donde los agentes llegaban a desayunar, un restaurante como se ve muy típico, con su construcción en paja y tipo kiosco, y seguramente que allí en ese sitio era donde siempre tomaban los alimentos los miembros de la Policía Nacional. Y luego explica que hay un sitio que llama La Y de Astilleros, que hacia ese sector se desplazaron los bandidos en el vehículo o en la moto en que se escaparon. Y también reitera que ese día en la ciudad de Cúcuta, en el área urbana, apareció este cilindro con una bandera del ELN pintada en su parte exterior y en otros sectores banderas del ELN colgadas, indicándole a la población que estaban presentes, que ellos controlan y causando esa sensación de desazón, porque pues inmediatamente se paraliza el tráfico, de pensar que las trampas explosivas que han dejado puedan causarle daño a los pobladores. Eh, Ese es más o menos la descripción que hace la revista Semana y señala puntualmente que estos artefactos fueron dejados en un corregimiento que se llama Agua Clara, en un punto más conocido exactamente como el 57, por donde pues transita mucha gente porque la vida, como ya lo vimos, económica y social y cultural de la región metropolitana es bastante movida, bastante dinámica. Mi coronel, ¿qué más agregó a la descripción de los ataques terroristas y asesinatos de agentes de la Policía Nacional perpetrados por el grupo terrorista el ELN en el departamento de Norte de Santander como, perdón, como atroz preámbulo del supuesto cese al fuego con la administración Petro en su versión impresa y electrónica, el diario La Opinión de Cúcuta? Bueno, mi coronel, pues este diario tiene mucha fuerza en la región, ¿no? Es el periódico que todo el mundo consulta ya, el que leen y se vende en la calle, en los kioscos, sin suscripción, y el que la gente consulta mucho por internet. O sea, el despliegue que tuvo en toda la zona fue bastante fuerte, describen los hechos, ya presentan la foto de los miembros del CTI recogiendo los cadáveres de los dos agentes, la cantidad de curiosos mirando ahí, testimonios muy generales de personas que estuvieron en el sitio, describen la zozobra que se causa y puntualizan
cómo es que se habla de paz, de conversaciones y al mismo tiempo se está asesinando infamemente, impunemente a nuestros policías de esa manera tan cruel. Y como se ve por la foto de los tres señores, personas muy jóvenes, dedicadas al servicio del país y trabajando por la seguridad de los colombianos, y son sorprendidos de esa manera eh, tan cruel como los asesinaron, porque en el momento en que una persona está comiendo, pues está tratando de ser tranquila, porque es un momento de esparcimiento que se necesita en la vida, y más en un establecimiento público donde hay otras personas, y llegar y dispararles a quemarropa es la demostración de la morbosidad criminal que tiene este grupo. Más o menos, esa es la descripción que hace el diario La Opinión, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cuál fue el balance presentado por el diario El Tiempo en septiembre de 2023 en torno a los miembros del Ejército y la Policía Nacional asesinados por bandas de narcotraficantes comunistas del ELN y las FARC, sucedidos durante el presente año? Bueno, pues para septiembre de este año, 23, o sea, hace un mes y medio atrás, el periódico El Tiempo resaltó que durante el año no iban sino 34 soldados y policías asesinados, que eso era un gran logro del gobierno Petro porque eran menos que antes. ¿Cómo así? Gran logro es que no hubiera ninguno, pero aquí hay 34 y lo ilustran con este par de fotos y hacen un resumen y resaltan que precisamente el departamento de Norte de Santander es el que más casos tiene de los 34. Pero lo que nos deja pensando es eso: ¿por qué los medios de comunicación se prestan para hacerle esa publicidad barata al gobierno, hacer semejantes comparaciones tan estúpidas? Que es que en el año anterior hubo no sé cuántos muertos, entonces que la situación ha mejorado porque este año van menos. Y al mismo tiempo cuestionan que supuestamente los errores que cometió el ejército de los falsos positivos era porque se medía la guerra por número de muertos, el body count. Entonces, ¿dónde está la lógica con la que, o por lo menos la sindéresis que deberían tener esos periodistas? No, ellos publican y les pasa lo de Petro, hablan para pensar, pero no hay nadie que los ponga en sintonía con eso porque los generales no pueden hablar en público, y las reservas o no son escuchados o no hay quien puntualice estos elementos, y menos la academia, que simplemente se limita es por la parte morbosa a decir que sí que ha mejorado la seguridad, porque hay menos policías y soldados muertos. Y entonces, ¿por qué no cuestionan la contraparte? Dicen, o sea que sí, el tema es de número de muertos. Eso es largo y tendido, mi coronel. En síntesis, esta información del tiempo nos demuestra que es atroz: 34 soldados y policías asesinados en menos de un año. Eso no tiene ninguna justificación. Así fuera uno solo, no tendría justificación. Adelante, mi coronel. Mi coronel, por favor, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los ataques terroristas y asesinatos de los agentes de la Policía Nacional perpetrados por el ELN en el departamento de Norte de Santander, como atroz preámbulo del supuesto cese al fuego con la administración Petro.
honor y gloria a nuestros soldados y policías. Mi coronel trajo el pacto FARC-Santos en 2016 alguna paz a los habitantes del municipio de El Zulia y en general a los habitantes del convulso departamento de Norte de Santander. Pues mi coronel, como nos damos cuenta por estos hechos, todos posteriores a la firma de ese pacto de Cuervos, Cuba, y luego refrendado en Cartagena y Bogotá, simplemente la respuesta es no. No porque, como describimos en el preámbulo, el ELN ha manejado con mucho artificio y estratagemas toda la situación que se ha derivado de la supuesta, de la presunta, de la poco creíble desmovilización de las FARC. Y al mismo tiempo vemos que hay en la zona cercana a Cúcuta y al Zulia están las raigambres del ELN y las FARC muy asentadas, que la narcodictadura venezolana le sigue prestando todo el apoyo y que se siguen cometiendo delitos en estos municipios. O sea, la respuesta es categóricamente no. Mi coronel, ¿tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento a las víctimas del ELN y las FARC en el departamento del Norte de Santander en las actuales conversaciones de paz con el gobierno Petro? Pues mi coronel, infortunadamente, viendo el mapa del norte de Santander, región próspera, hermosa, con mucha potencialidad, pero al leer de corrido los nombres de sus municipios, sus corregimientos que se alcanzan a identificar en los mapas que vemos aquí a la distancia, desafortunadamente y categóricamente la respuesta es que esas víctimas no tienen ninguna posibilidad y esperanza por varias razones. Número uno, porque la violencia sigue en estas regiones como si no se hubiera firmado ningún pacto con el señor Santos. Número dos, porque están los intereses del narcotráfico arraigados al lado y lado de la frontera y con la connivencia de la narcodictadura venezolana. Número tres, porque se sobreentiende que si a los anteriores delincuentes, que ahora son honorables congresistas, se les dieron tantas gabelas y se les perdonó todo, pues quienes se entreguen supuestamente ahora o quienes entren en procesos van a pedir mucho más que eso y jamás aceptarían ni permitirían que se les fuera a juzgar o encarcelar. Y si los anteriores no respondieron a las víctimas por nada, pues mucho menos estos. Total, que categóricamente es no, y lo que van a hacer es revictimizados y el país humillado y engañado nuevamente. Mi coronel González. Gracias, mi coronel. ¿Es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con los ataques terroristas y asesinatos de agentes de la Policía Nacional perpetrados por el ELN en el departamento de Norte de Santander, como atroz preámbulo del supuesto cese al fuego con la administración Petro? Siempre se dice que la memoria es lo más frágil que hay, la memoria humana, pero para eso se escribe, para eso se guardan los audios, los videos, el material fílmico, el material gráfico, material fotostático, las pruebas encontradas en los sitios, los testimonios de quienes fueron testigos. Y es la forma de mantener vivo cualquier memoria en todos los campos. Pero aquí en Colombia, definitivamente el terrorismo de las FARC y el ELN, no solo en el norte de Santander, sino en todo el país, pasa al olvido. Y estamos casi seguros que ahí se le pregunta a habitantes del municipio de Norte de Santander en este momento, que si recuerdan el hecho de hace pocos meses en el cual fueron asesinados dos agentes de policía mientras desayunaban, o que hace 5 meses el mismo grupo activó una carga explosiva contra un vehículo de la policía en Tibú
y mató a una señora en una moto que se desplazaba en el mismo sitio. De seguro que un gran porcentaje de los habitantes de ese departamento ni lo recuerdan o no lo saben o tienen una noción muy vaga. Y si eso ocurrió hace 3, 4 meses y está de esa manera, imagínense dentro de 5 o 10 años, ¿quién se va a acordar de eso? Por ahí, como dicen los campesinos, si algún campesino de buena voluntad le construye un calvario, que es lo que dicen los campesinos, o sea, colocarle una cruz ahí con el nombre de la persona, alguien preguntará, ¿y esta persona qué pasó? Y entonces dicen, aquí explotó una bomba. O el dueño del establecimiento mientras viva que cuenta que él ese día estaba sirviendo los desayunos cuando aparecieron los bandidos y asesinaron a los policías. De resto se olvida. Y si ese es del policía que salió a verificar la información de un vehículo que estaba pasando frente a la estación y que desde la distancia lo asesinaron, ese sí que pasa más desapercibido todavía. Así es de que ese olvido es tenaz. Al ver que existen 3 elementos que se articulan ahí, que es la cercanía con Venezuela, el plan estratégico del ELN en la región con una cuadrilla, una organización que se llama el Frente de Guerra Oriental, y lo que significa todo ese conjunto geográfico que va desde el norte de Santander hasta Casanare, pasando por Arauca, Boyacá y el Magdalena Medio, en un proceso de desarrollo de guerra de guerrillas y proyección de una revolución armada, pues estamos realmente ante un proceso de guerra revolucionaria al cual no se le ha dado la dimensión porque se desconoce el plan, tanto interno del ELN como sus connivencias en el exterior y todo lo que ellos llaman la continentalidad de la lucha, uniendo ese proyecto con los planes del comunismo internacional. Y se suman 3 aspectos, que son el 5, el 6 y 7 de nuestro análisis, que es la actitud arrogante, impositiva, violenta y autolegitimadora del ELN para negociar. O sea, ellos llegan es a imponer, no van a las mesas a conversar, sino es a imponer. Y vamos a hablar y se habla sobre esto, esto y esto, porque es que nosotros no tenemos nada que entregar, los que tienen que entregar son ustedes. Y si no les gusta así, pues entonces díganos cuándo comenzamos, pero este es el punto y no cambian de punto de vista. Y ponen personas como Juan Camilo Restrepo, como otros personajes que pueden ser muy conocidos y muy intelectuales y muy capaces en diferentes áreas de la actividad política, pero que no saben de eso, no conocen de estrategia, no conocen de historia de guerra revolucionaria, no conocen del ADN de estos bandidos, desconocen inclusive todos estos hechos, tienen una vaga noción por los medios, porque además lo que dicen usualmente es, uff, qué pereza leer esas vainas de sal. Es que esto es lo que toca hacer la paz, no le ponen cuidado a eso, ni entienden que cada hecho de estos, como lo analizamos aquí en Fundel, tiene una relación geográfica, una relación histórica y un objetivo estratégico. No, eso no lo entienden ellos, ni les importa, porque ya después de que suben en esos cargos de negociación, lo que quieren es mostrar resultados, así el país se sacrifica. Ahí hay un micrófono abierto, nos está interrumpiendo. Hay un largo sacrificio de las fuerzas militares y policía que tampoco se reconoce ni en los informes finales ni en las situaciones que se van presentando alrededor de la guerra. Entonces son puntos muy coincidentes, el desconocimiento de la dirigencia política, el afán de mostrar resultados de quienes envían a negociar sin saber qué es lo que negocian, y la posesión de los bandidos manejando eso, y el país desconociendo el sacrificio de policías y militares, pues la sumatoria siempre será contraria y negativa a Colombia. Y tenemos que hay un peso importante en todo esto, es que tampoco se tienen en cuenta los errores de negociaciones anteriores y cada vez se comienza desde el desconocimiento, que es estar en cero de parte de quienes nos representan en la mesa, y un conocimiento total de quienes están del otro lado de la mesa, que vienen manipulando por años lo mismo. Entonces la ventaja pues ya se sabe quién la lleva, obviamente, porque no se tiene un concepto claro de que esto es una guerra revolucionaria, que es un proyecto para deponer la institucionalidad, que tiene un contenido marxista detrás y que tiene una metodología que es el marxismo, perdón, el terrorismo, multiplicado y adobado siempre con propaganda, con argumentaciones
y afincado en la ignorancia de quienes van a representar a los colombianos en esas mesas. Compleja situación, pero es una dura realidad, mi coronel. Adelante con sus comentarios, mi coronel. Mi coronel, mi comentario para el día de hoy voy a utilizar alguna parte de la canción de Carlos Gardel de Volver. Dice que 60 años no es nada y que febril la jugada, que febril la mirada, perdón. Mi titular de hoy hace relación a dos divisiones bien marcadas en las que se encuentra sumido el sufrido pueblo colombiano por cuenta de esas pugnas violentas que por más de 60 años han azotado gentes humildes, campesinos trabajadores, en ese entonces en forma ilegal y a costo de sus propias vidas. En cambio, hoy también, pero con la variedad de que el gobernante de turno es uno más de aquellos y la ilegalidad se convierte en la mejor opción para estos delincuentes terroristas que bajo ese respaldo y el de tribunales escogidos por ellos mismos, fuera de informes sesgados que para nada relatan o escriben la verdad verdadera por la que le están pagando onerosos sueldos provenientes de nuestros propios bolsillos por medio de impuestos impuestos que no entiendo por qué no revientan para protestar por estas arbitrariedades al pueblo. Hoy, esos mismos asesinos de militares y policías, pero también de muchos humildes campesinos, se pavonean haciendo proselitismo por los pasillos del Congreso y los campos de Colombia, luciendo moderno arsenal y uniformes, presiden ceremonias, en algo que parece no tener fin, pero sí respaldo de un gobierno que ata de manos a una legal fuerza pública para que hagan y deshagan con ella, pues saben que no pagarán condenas ni repararán las víctimas y al contrario les llenarán de premios y distinciones burlándose de esa cadena de odio y terrorismo muy presente en combinación con sus socios narcotraficantes, quienes pagan lo que sea para que sigan por la senda violenta, impregnando de miedo a la gente que quiere desempeñarse honradamente, porque así es como han conseguido sus cositas, las cuales pretenden decomisarlas para sumir ese pueblo en la pobreza y la pobreza absoluta. Esta constante violatoria del derecho internacional humanitario y los derechos humanos no puede continuar. Ojalá cuando el pueblo se entere no vaya a ser tarde. Nada más ni nada menos cuando en nuestras propias narices lo expresa la titular del episodio relatado hoy, el atroz preámbulo del supuesto cese al fuego de la administración Petro, solo aplicable a nuestras fuerzas militares y de policía, dejándose asesinar inmisericordiamente o pidiendo permiso para contar con la autorización de los bandidos que seguirán gozando de impunidad y que tienen la plata del otro mundo, esa mala vida de la cadena del narcotráfico, su propia gasolina. Nuevamente les reitero la invitación para que en familia consulten a hoy y con el presente cualesquiera de las más de 440 ediciones de nuestro programa,
donde relatamos día a día la verdad verdadera, contada por sus propios actores y para demostrarle especialmente a nuestras juventudes que muchos aparecen en la plaza pública jactándose de buenas personas, mientras que arman jóvenes para que ataquen la autoridad, tratándolas inicialmente de malditos y cerdos, para finalmente maldecir a un pueblo que desea la paz y trabajar con tranquilidad. Analicen y comenten. Verán que 60 años sí es algo y que la jugada de esta gente no genera felicidad, pero sí un odio extremo o alguno de nosotros está de acuerdo con la extorsión y el secuestro de personas de edad como el de papá de nuestro futbolista Luis Díaz. Varios procesos de paz hemos sido testigos. Muchas oportunidades han sido desaprovechadas por las izquierdistas FARC, ELN y EPL, y por qué no, del M-19, que hoy sigue de plácemes cuando se cumple un año más de la sangrienta toma del Palacio de Justicia. Y ahí siguen, songo sorongo, abusando del país aterrado en medio de perdonados y jamás castigados criminales que aparecen y se pintan como hermanitas de la caridad. En fin, ¿qué le hemos sacado a las falacias del gobierno cuando nos anuncia una sonada paz total con su primer ingrediente mortífero del cese al fuego? Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Muy válidos cuestionamientos y preguntas que usted hace acerca de todo. Y puntualiza algo que está de moda, ¿no? El secuestro del papá del futbolista, cómo se va a manipular eso y cómo tanto daño que le han hecho al país nadie lo pone en reflexión. Pues llegamos al final del ejercicio académico del día de hoy. Los invitamos a que nos acompañen esta noche una jornada académica más del intento que tenemos de formar estrategas con visión de estadistas mediante el análisis. Y la próxima semana, el día martes, porque el lunes es festivo, reiniciaremos nuestra actividad académica en la continuación de reconstruir toda la memoria histórica y reflexionar alrededor de estos hechos. Muchísimas gracias a todos. Que Dios nos siga bendiciendo.